las 8 de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días. Hoy es sábado 22 de junio del 2022 y les damos la más cordial bienvenida a Ampliación de Noticias. Estamos junto a ustedes hasta las 9 de la mañana. Jorge Turpo y Jaime Chincha. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto de estar contigo y listos para esta edición de hoy de Ampliación de Noticias, donde vamos a analizar diferentes temas, pero uno que está indudablemente en la agenda es lo que ha aprobado el Congreso en relación al tema del referéndum, ¿no, Jaime? Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado sobre este tema. Así es. El Pleno, como bien dices, ha aprobado por insistencia, ¿no?, esta ley que le pone límites al referéndum. En la entrevista de Hildebrand al presidente, no descarta ir al Tribunal Constitucional precisamente, pero digamos, si el Tribunal Constitucional dice aquí se terminó, el Congreso tiene la razón, el tema se acabó. O en todo caso, ¿habrían algunas salidas? No lo sabemos, porque el presidente solamente dice, bueno, nosotros le daremos cuenta de ello al pueblo, pero más no se puede hacer. Está con nosotros el constitucionalista Joseph Campos para hablar precisamente sobre este tema. Joseph, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Jorge, a su disposición. A ver, se ha producido previamente una discusión, que es habitual en el mundo jurídico, como bien sabes, respecto a la naturaleza misma del referéndum como tal, ¿no? Un referéndum es una expresión del pueblo, de la gente, de la sociedad, respecto a modificaciones sobre un tema determinado, si es que hubiese el consenso y la cantidad de firmas necesarias. Lo que ha dicho el Congreso es, toda reforma constitucional pasa por el Congreso. ¿Cuál es tu mirada respecto a la decisión de ayer? Bueno, yo soy de los que opinaban que esta ley era innecesaria, ¿no? Porque efectivamente el texto de la Constitución es absolutamente claro. Y lo que yo más bien creo que aquella interpretación que entiende una soberanía omnipotente del pueblo, no entiende por qué se creó la reforma constitucional. La reforma constitucional se crea para salvar un problema que surgiría de la idea de que yo tengo un pueblo en un proceso político que la Constitución quiere gobernar en condición de suprema, pero que si yo interpreto que el pueblo constantemente puede cambiar las cosas por esa interpretación de un sentido soberano, podría constantemente atacar la Constitución, dejarla sin efecto y perder esa condición suprema que pretende establecer. ¿Cómo gobierno yo Constitución? Un proceso político donde está alguien que puede hacer lo que quiere. Entonces la fórmula como el derecho constitucional salvó este problema fue poniendo la reforma constitucional. Entonces el artículo 206 es bastante claro en decir que toda reforma, parcial o total, tiene que ir a través del Congreso. Ahora bien, este tema, además, las observaciones que ha propuesto el Ejecutivo, que ha sido sometido al Congreso, en realidad, más que hablar de una política gubernativa, ha hablado y ha interpretado esto en clave de derecho, de tal manera que el derrotero que sigue va a tener que estar marcado por esa interpretación, porque lo único que ha dicho el gobierno son dos cosas: es un derecho, y dos, ha interpretado forzadamente que forma parte de su política gubernativa. Entonces, yo creo que eso, ambos están en una interpretación equivocada, porque cualquier cosa puedo pedir por referéndum, pero en el marco de la Constitución, ¿no? Ahora, constitucionalista Campos, ¿cuál es el mensaje a las personas que venían reuniendo firmas para precisamente promover un referéndum desde el Congreso? ¿Cuál es su análisis ahí? Es que el mensaje estuvo dado antes de recolectar las firmas. El problema que para mí ha existido es que ha habido una interpretación por parte de la autoridad electoral al momento de proponer y dar los planillones, que no comprendió que tenía que haber sometido un poco el tema constitucional. Entonces, no es posible promover un referéndum que alcance de manera unímoda o cualquier cosa, sino que está en el marco de la Constitución. Si yo quiero hacer un cambio de Constitución en los términos que propone nuestro modelo constitucional, es a través de una reforma total. Y esa reforma está dentro del supuesto del artículo 206. Entonces, buscar Mire, primero hay que destacar algo que a veces creo que se pierde en la historia, ¿no? El referéndum, la revocatoria, son hijas de esta Constitución. Y esta Constitución, en realidad, lo pone como un mecanismo. Primero, el referéndum para saltar la institucionalidad democrática y la revocatoria para sacar la autoridad incómoda.
Entonces hay que tener bien claramente la historia también como un antecedente para interpretar lo que estamos viendo. Es correcto. Uno tiene que tener con cuidado para Sí. qué sirven los referendos, ¿no? Así es. No, así no es. estamos en Y una democracia además, plebiscitaria. además, lo que tendría que haber también es una mayoría de peruanos y peruanas que deseen esa modificación, y lo que se ha podido tener, digamos, el rastreo es encuesta, ¿no? La prioridad de la gente, valgan verdades, en este momento, así como hay que cambiar la Constitución, no se ve ese, digamos, ese clamor popular. Entonces, el presidente, lo que ha dicho ayer en la entrevista de Hildebrand es, vamos a ir al TC. Y a Hildebrand le retruca y le dice, bueno, el tribunal, viendo la composición, se puede anticipar claramente que va a darle la razón al Congreso y esta ley va finalmente a permanecer, a perdurar. ¿Cuál es tu evaluación respecto a este final? Porque, a decir verdad, si el TC dice no pasa nada, pues es que no pasa nada, y ahí terminó, ¿no? Y se vuelve obligatorio, de Claro. cualquier manera. Así es. Entonces, más que de repente la composición es darle un favor, recordemos que tenemos 6 miembros y se requieren 5 votos para declarar la inconstitucionalidad. Entonces, sea por voluntad o sea porque hoy la composición está incompleta, en realidad es previsible probablemente que no alcance este tema. Miren, recordemos que hay 2 problemas, ¿no? Incluso me comentaron que el gobierno tuvo tentado una cuestión de confianza para impedir la aprobatoria por insistencia. Pero tiene el problema de que este tema que ha propuesto como el eje central de su preocupación no se encaja dentro de una política gubernativa. Entonces, en este momento, la cuestión de confianza que la ley está siendo evaluada en el tribunal determina que la única forma como podría poner una cuestión de confianza en su momento era a través de una política gubernativa. Entonces, lo único que le queda en este momento es claramente establecer la posibilidad de un tribunal constitucional, de un control de un tribunal constitucional o amparos, ¿no? O sea, en este momento no hay otra forma para cuestionar esta ley, ¿no? Y en el TC, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, ¿cuánto tiempo podría demorar? Eloy Espinosa lo explicaba y decía, no es un proceso corto, es todo un tema, y además la votación que se necesita. Es decir, que el Ejecutivo allí también, a través de la vía del Tribunal Constitucional, digamos, no la tiene fácil, ¿no? ¿Cuál es el análisis legal de lo que ocurre con una norma a la cual se le interpone un recurso de inconstitucionalidad? El artículo 200 propone que no es cualquier persona la que pone, pero primero hay dos procesos posibles en mi lectura, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad contra la ley y eventuales amparos colectivos que podrían poner algunos ciudadanos que crean que pueden hacer esto. En el camino de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Tendría que proponerlo un grupo determinado de congresistas, 5.000 ciudadanos, alguna autoridad que está expresamente establecida en la Constitución en el artículo 200. En el caso de los amparos lo puede poner uno o un grupo de ciudadanos, pero para que llegue al tribunal, ¿no? Tendría que ocurrir pues un camino bastante largo. El punto es que la composición, recordemos con la salida, con el fallecimiento del magistrado Ramos, quedan 6, de 6 se necesita 5. Entonces probablemente tanto la ley de cuestión de confianza como esta ley, que si se metería, uno tiene claramente una posibilidad de estimar que esto no va a ser declarado fundado, y la consecuencia es que inmediatamente se convierte en ley de obligatorio cumplimiento. Entonces creo que el camino de los amparos probablemente sea uno de los caminos que utilicen los ciudadanos que crean que pueden convocar directamente una asamblea, cosa con la cual yo estoy absolutamente en desacuerdo. Porque, insisto, si dejamos eso, vamos a tener constituciones cada 5 años. Y eso es un problema que creo que deberíamos evitar como interpretación posible, ¿no? Joseph Campos es constitucionalista y está con nosotros. Joseph, muchas gracias, que tengas muy buenos días. A propósito de la aprobación en el Parlamento de la ley que le pone condiciones al referéndum, ley además que va a ser vista por el Tribunal Constitucional. El gobierno ya adelantó, había comunicado que irá a ese fuero. Son las 8:16, escuchamos a los anunciantes de RPP y luego continuamos con más en Ampliación de Noticias.